Arranca la Resistencia. Hoy tengo un programa nutrido de información y de importantes personalidades. Para empezar, voy a tener hoy a mi buen amigo Omar Sixto. Lo acaba de entrevistar la escritora Zoe Valdés en este medio digital, El Debate, el periódico digital Debate, que por cierto es el heredero del gran diario español que se fundó en 1910. Pero bueno, vamos a las informaciones de fondo hoy. Lo que ha dicho el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre Cuba. Y lo que ha dicho es, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las opciones militares. ¿Cuál es la lectura, digo yo, frente a las declaraciones de Hegseth con las que dijo hace un par de días el secretario de Estado Marco Rubio, que antes de que concluyera este mandato, el mandato del presidente Donald Trump, Cuba estaría en la senda irreversible hacia un futuro muy distinto? Lo que estamos viendo es parte de una estrategia de presión por todos lados, sin duda, yo así lo creo. Lo voy a analizar con Omar en solo segundos. Noticias de última hora, el gobierno de República Dominicana, la Cancillería de Santo Domingo ha expulsado a 9 diplomáticos cubanos junto con sus familiares. Son en total 21 personas. El plazo que dieron las autoridades dominicanas a los 9 diplomáticos y a sus acompañantes es hasta este domingo día 16, cuando los funcionarios cubanos deben abandonar el país. Eso lo ha reportado en primicia el periódico El Listín Diario. Pero vámonos rápidamente, Liana María, a ver si me puedo empatar hoy sí temprano con Omar Sixto. Ahí está. Omar, Aquí ¿dónde estamos. estabas? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Omar Sixto, autor de ese libro importante en la historia de Cuba, Se acabó la diversión, empresario e historiador, y tengo muchos temas para hablar con él. Omar, tu reacción de inmediata. República Dominicana ha decretado la expulsión de 9 diplomáticos junto a sus familiares, 21 personas. Le dieron de plazo hasta el domingo. Lo que no revela el Listín Diario es por qué razón. Y digo, no habría que ser muy ducho en materia de diplomacia. ¿Qué tú crees? ¿Por qué República Dominicana, que tú conoces bien, por qué el gobierno de Abinader ha tomado esta decisión? ¿Cuál es tu opinión? Si tú eres cubano, o si tú eres venezolano, o eres nicaragüense, o si eres alguien que está al tanto de cómo funciona la dictadura cubana, no hay que imaginar mucho qué causas fueron las que provocaron esta reacción, lo cual a mí se me hace muy tarde. Por suerte, en el hemisferio, desde que llegó Trump a su segundo mandato, hay unos vientos que ahora sí se están oponiendo no son favorables a la dictadura. Y ya vemos lo que pasó en Costa Rica, hemos visto lo que pasó en Ecuador, lo que ha prometido el nuevo presidente de Colombia. O sea, se le está cerrando el cerco, pero de todas formas siguen aún teniendo muchos cómplices en esos mismos países y en otros muchos con los que siguen teniendo embajadas, que son centros nada más de entrenamiento, propaganda y subversión. Entonces no tenemos que buscarle mucho la quinta pata al gato, porque solo tiene 4 y sabe correr muy bien. Entonces, muy bien que haya Santo Domingo, digo yo Santo Domingo porque así le dicen allá, que República Dominicana haya tomado una decisión. Todo lo que sea contra esta gente a mí me da mucho placer. Pero son llama 9 la personas más sus familiares que ya no van a poder ir al colmado a comprar cosas y mandar cosas para Cuba, contrabandear. Eso. Llama la atención porque el régimen castrista y muchos funcionarios han tenido durante décadas una amplia presencia en República Dominicana. Es más, República Dominicana fue el primer país al que Castro quiso exportar su subversión. En junio del 59, tengo que buscar los datos. Y después apoyó a Francisco Camaño. ¿No? Incluso antes de que llegara al poder, que estuvo en la fallida expedición de Cayo Confite. De Cayo Confite en el 47, tienes razón. Y hay una, por ejemplo, ahora, mañana hoy va a salir Bruno Rodríguez Parrilla, o el descosido, que no sé si es primo tuyo. No, para nada. Mi apellido es puro, mi amigo, mi apellido es Cosío solamente, de un pueblo en España. Van a salir, él es Fernández de Cosío. Van a salir esta gente a rasgarse las vestiduras, que la agresión imperialista, que por las presiones de Trump, que eso es una acción arbitraria. Y hay una historia, en septiembre de 1977, Fidel Castro voló aviones MiG-21 supersónicos sobre República Dominicana.
y al día siguiente los iba a bombardear en una operación que se llama Operación Pico. ¿Sí? Iba a bombardear a un país hermano y que ahora esta gente salgan a rasgarse las vestiduras, que si Trump, que si lo otro. Esta gente ha sido malos desde el principio. 9 personas más sus familias que se vayan. Los cubanos le pudimos aportar a República Dominicana muchos buenos atletas ahora que se han quedado ahí a partir de los juegos que acaban de pasar. No, y ahora esos diplomáticos ahora van para el apagón. Se acabó el colmado. Se acabó el colmado ahí a tomar cerveza, presidente, se les acabó. Para Cuba. Vestida de novia. Vestida de novia. Interesante porque, bueno, mencionaste el caso de Costa Rica, el caso de Ecuador, donde también el gobierno ecuatoriano decretó la expulsión y el cierre de la embajada. Y bueno, y antes de tomar posesión, el nuevo presidente o el estrenado presidente colombiano, Abelardo del Espriella, dijo, no, yo con dictaduras y con tiranía no quiero ni con Cuba ni con Nicaragua y voy a cancelar todo. Está ahora por verse, pero está metido en este asunto de lo del terremoto. Pero está metido en el asunto del terremoto. Pero esto de República Dominicana sí es una noticia importante porque Dominicana ha sido un puntal para el castrismo. Me estoy tratando de acordar a aquel presidente que yo conocí con nuestro buen amigo, y le mando un saludo, Oscar Aza, en el año 2004. Un tipo muy simpático. Ahora me voy a acordar el presidente. Hipólito Mejía. Todavía tengo Hipólito algo de Mejía. memoria, no como la tuya, Omar. Hipólito Mejía, cuando fue a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y República Dominicana votó en contra de Cuba, votó por sancionar a Cuba. Me acuerdo como si fuera hoy, porque acompañé a Oscar a una entrevista con Hipólito Mejía y él allí le dio la primicia a Oscar Aza y le dijo, usted verá, dicho y hecho, a los 2 días, y bueno, Cuba lo mismo que tú has mencionado. Pero sí, o sea, ¿no te sorprende lo de República Dominicana o sí, Omar? No, para nada. No te nada. sorprende. Es más, se demoraron mucho. Se demoraron mucho. Y vamos a ver muchos más casos de estos en estos próximos meses. Claro. Acuérdate que la dictadura está desesperada y está haciendo ya cosas que antes no hacía o lo hacía bien. Y ahora esta gente cada día son más ineptos y tienen menos personal capaz. No es lo mismo una dictadura de los años 80 que estaban en sus mejores tiempos que ahora que están en el ocaso completo. Entonces, vamos a ver muchos más casos de esto. Omar, te voy a poner el video. Te dejo una pregunta al aire, que era si tú creías que parte de tanto las declaraciones de Marco Rubio como ahora las de Pete Hegseth correspondían a una estrategia, sí o no, o son declaraciones por separado que no guardan una relación. Me extraña, pero vamos a ir primero a Pete Hegseth, lo que ha dicho el secretario de Guerra. Como ya he dicho antes, y creo que ustedes han visto lo que sucedió en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares. Y creo que Cuba haría bien en prestar atención a la disposición del presidente Trump a hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses. Y ciertamente no hay rival para Estados Unidos. Si observamos la influencia extranjera en nuestro hemisferio, ha sido mínima. Los rusos, los cubanos y los iraníes en Venezuela, la forma en que estos países se han acercado a Estados Unidos, a la conferencia de comandos, a esta alianza, demuestran que comprenden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y esto sin duda se aplica a Cuba, así que tendremos muchas opciones allí y las esperamos con interés. Primero, antes que me responda la pregunta que te dejé al aire, tu reacción a las declaraciones puras, solo de Hegseth, ¿cómo las interpretas? A mí me encanta cuando alguien habla firme y un militar tiene que hablar firme. Sí, porque estuvimos casi 2 décadas con militares norteamericanos que parecía que estaban enseñando a personas en un college. Entonces ahora está muy bien que sea así. Y que es una estrategia, es una estrategia. Que me guste completamente la estrategia, te puedo decir que no. Porque yo a mí me encanta. Yo tengo el corazón en Cuba. Sí, a mí me encanta como ciudadano norteamericano, pero mi corazoncito todavía sigue ahí sentado en La Habana, paseando por las calles de La Habana, yendo a Pinar del Río o a Matanzas o a donde sea. La estrategia es esta, la que ya la sabemos y está todo. Marco Rubio lo acaba de decir también. La estrategia es recuperar el papel de Estados Unidos en este hemisferio. Lo han hecho en Venezuela. Mantener y meterse lo menos posible en cada país. O sea, llegar a poner a cada país en el tablero regional donde le conviene a Estados Unidos. Lo cual nosotros los cubanos, por carambola, los cubanos y los cubanos de la isla, por carambola, vamos a salir beneficiados. No en el sueño inicial que tuvimos aquel final de enero de este año,
Pero bueno, hay que ir adaptándose. También tenemos la responsabilidad, los cubanos de la isla tienen su propia responsabilidad de sus propias vidas. Desde el punto de vista norteamericano, la administración está haciendo totalmente lo correcto, lo que debería de hacer. Un país no es una nodriza para estar salvando personas. Ya si es una masacre, un genocidio, que en Cuba lo es, pero lamentablemente la dictadura ha sabido disfrazarlo y tener a todo el mundo, excepto a nosotros que estamos aquí, diciéndole un día sí y otro también, al resto del mundo no les importa mucho la situación de Cuba. Pero la estrategia ahí está, y sí está coordinadísima. Y fíjate lo que dice el secretario de Guerra, dice que son las prerrogativas estratégicas, o sea, estás hablando de una doctrina de Monroe siglo XXI, lo cual yo veo muy correcta, porque esto aquí, el hemisferio era, si tú vas a Centroamérica, que yo voy mucho, ahí están los chinos metidos por todos lados, todas las obras públicas en Costa Rica, en muchos países, en Panamá, están metidos los chinos, pero a nivel medular, que eso va a ser una labor titánica también, si Estados Unidos quiere de verdad recuperar su papel en el hemisferio, tiene que trabajar bastante, porque los chinos están hasta dentro. Fíjate que Hegseth apunta a varias cosas. Primero dijo, después que dio la declaración de que todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las opciones militares, y es una prerrogativa efectivamente estratégica y del presidente, dijo que los cubanos deberían prestar mucha atención. Número uno. Dos, sí. Él fue el que trajo el tema de Rusia. O sea, él como un hombre que responde al Pentágono, el jefe del Pentágono, dice, espérate, yo sé que tú estás metido ahí, que tienes a los bolos metidos ahí, y a los chinos, y entonces ya está hablando desde el punto de vista de estrategia militar puramente, ya olvídate de la política exterior. Y yo creo que Estados Unidos, mi modesta opinión, Omar, yo creo que Estados Unidos está buscando, yo sé que a ti te encanta la opción militar, y a mí también, pero yo creo que está buscando, desde el punto de vista práctico, la fractura de ese régimen. Entonces, cada día le meten más presión a la olla, y presión. Y la declaración de Hegseth es más, la embajada de los Estados Unidos en La Habana reposteó en las redes sociales la declaración de Pete Hegseth. Es decir, el lado diplomático reposteando lo que le toca al lado militar, al lado de la guerra. Sí, hablando de hoy que se conmemora y se desconmemora el 100 años, imagínate esa piedra donde supuestamente está el individuo, está bien caliente ahora, y lo que está haciendo la administración de Estados Unidos es darle mandarriazos, una mandarria de Rubio, una mandarria del secretario de todos, están dando mandarria hasta que se parta. Y después, con este tema de las bases rusas y chinas y todas estas cosas, van a barrer, es como una escoba de una persona, barrer a toda esa gente del medio y mantener una situación estable, que es lo que están buscando. Para nosotros cualquier cosa es mejor que la situación catastrófica que están los cubanos ahora. Ahora que mencionaste el no cumpleaños, recordándome aquella famosa novela de Lewis Carroll, el no cumpleaños de Castro, te voy a poner el video que grabó Giovanni Sánchez hace unos meses, por qué Fidel Castro no era un hombre genial a su juicio. Y ella planteaba 4 puntos y aquí recuerdo que agregamos otro. Pero te lo voy a poner para que me des tu opinión y yo también te tiro algunas. Porque Fidel Castro finalmente y Dagoberto Valdés tiene toda la razón. Lo que causó, además de la destrucción, es el daño antropológico de nuestro país, de nuestra gente, de nuestra sociedad, del tejido humano. Así que adelante, vamos a ver lo que dice Giovanni Sánchez para compartirlo con Omar. El Vedado, La Habana, y no estoy aquí para recordar que este año es el centenario de su nacimiento, por cierto, que están bastante pasadas por agua las celebraciones oficiales, parece que no hay dinero por allá arriba o que están tratando de silenciar su legado y dejarlo allá en el siglo XX al que pertenece. Estoy aquí porque quiero responder una pregunta que muchos de ustedes me hacen y es si realmente puede considerarse a Fidel Castro como un hombre genial, como un hombre extraordinario, como dicen sus seguidores. Lo voy a responder en solo 4 puntos. Ya saben que amo la brevedad, respeto mucho el tiempo ajeno y el propio. Y mientras camino por el vedado, voy a decir los 4 puntos de por qué creo que Fidel Castro no fue un hombre genial. El primero tiene que ver con el debate, la polémica. Nunca lo vimos debatir, nunca lo vimos polemizar. Esa esgrima verbal
tan necesaria para entrenar los argumentos, para también dar espacio en la mente a otras posturas, otras posiciones, lo que dicen los demás, nunca la ejercitó. No fue un hombre que apelara al diálogo, a la controversia pública, a la polémica o el debate con los adversarios políticos. Aplastaba, amordazaba, encerraba, fusilaba. Por tanto, no se le dio el debate y un hombre genial no puede prescindir de eso. El segundo punto de por qué no fue un hombre extraordinario ni especialmente dotado de una gran genialidad es que no se le daba el humor. Yo considero que el humor, el uso de el sarcasmo y la ironía son como los peldaños más altos del intelecto humano. Y sin embargo a él no se le daban. No solo no se le daba el humor, sino que tenía una roña especial hacia los humoristas. Recuerden que durante décadas en este país no se pudieron publicar caricaturas de Fidel Castro en la prensa oficial. De la literatura, ¿para qué decirles? No se le dio tampoco. No lograba hilvanar más que ripios, que lugares comunes. Y a los poetas le tenía una especial inquina. En un tercer punto de por qué Fidel Castro no fue un hombre genial, voy a empezar citando un refrán que todos conocen. Dice, errar es humano, rectificar es de sabios. Nunca dijo me equivoqué, nunca entonó un mea culpa, nunca hizo una autocrítica pública, desbarató la agricultura de este país, dañó la ganadería para siempre y nunca rectificó públicamente ni dijo me equivoqué, lo siento mucho. Embarcó a millones de personas en esta isla en un proyecto fallido que condenó al país a la miseria y a la falta de libertades y jamás emitió una disculpa. Por tanto, genio no se puede ser sin autocrítica. Y por último, mi cuarto punto para terminar es que no se le dio la bondad. La genialidad está indisolublemente vinculada a la bondad. No se puede ser un ser humano extraordinario y aplicar la crueldad, enviar a los opositores a la cárcel, condenar a cientos de miles de compatriotas al exilio, llevar a la gente también al desespero con sus planes absurdos. No se puede mandar a encarcelar a un contrincante, condenarlo a décadas en prisión y mandarlo a fusilar sin que eso no esté totalmente peleado con el concepto de un ser extraordinario. La bondad y la genialidad van de la mano. Y bueno, ya, esos son mis 4 puntos. Pongan ustedes en los comentarios del video tus puntos. Primero, que sobre los puntos que planteó Giovanni Sánchez, ¿por qué Fidel Castro no había sido un hombre genial? Bueno, uno de los puntos que dijo es que nos había metido en ese proyecto fallido que embarcó a millones de personas. El proyecto fue fallido para nosotros los cubanos, desde la generación de nuestros abuelos y padres hasta los que viven ahí, pero para Fidel Castro no fue absolutamente nada fallido. Su proyecto personal siempre fue apoderarse completamente del país y hacer con él lo que le dio la gana. Lamentablemente, entró en 1959 había 6 millones de cubanos, después llegamos hasta 12 y ahora ya solo quedan como 8, dicen. Pues él hizo lo que le dio la gana en toda su vida. Y acuérdate, yo dediqué un libro en solo 7 años, son 600 páginas y se me quedó más de la mitad de los desastres que hizo afuera. Tienes un segundo tomo, ¿no? Sí, ahora viene. Bien. Ahora viene otro que va a ser más grande que la colección que le acaban de publicar los vietnamitas con hojas vietnamitas al sujeto. Pero el artículo tuyo de hace 20 años, fíjate, es una lista que si nos ponemos a hablar aquí, este oyente escucha que tú tienes que todos los días te llama que te pide 1 hora más, te va a decir, bueno, vamos a necesitar 7 horas más. O sea, ese hombre, desde que entró, dicen que no es un genio. Yo sí creo que es un genio de la destrucción, de la manipulación y de quedarse completamente él en el poder, porque era un sujeto evidentemente acomplejado. Y un acomplejado cuando llega y toma poder se venga contra todo lo que puede. Y eso es lo que ha hecho. Y decías tú que destrozó el tejido social, el tejido humano del país, torció el tronco de nuestra nación. Ya Cuba nunca será la misma. Por mucho que la reconstruyamos, va a ser próspera, va a ser todo, pero no va a ser exactamente la misma Cuba. Que no lo sería si no hubiera estado él, pero sería una Cuba mucho, mucho, mucho más rica en todos los sentidos, rica en cultura, rica en prosperidad material, rica en proyección mundial, rica en turismo. Entonces este hombre, por hacer su proyecto personal, fallido para todos nosotros,
Sin embargo, él sí logró en su proyecto y lo disfrutó mucho, evidentemente. Yo apuntaría dos cosas por qué no es un hombre genial. Yo entiendo que lo que está diciendo Giovanni es genial en el sentido de la construcción, de la aportación, de la creación. Un destructor. Tú estás planteando el otro ángulo de la perversidad, un destructor, exacto. Yo te diría un par de puntos. Uno, bueno, en tu libro está, o sea, no lo tengo que explicar, el libro de Omar Sixto, Se acabó la diversión. El fracaso económico desde el día uno. Es más, una de las preguntas que le hace Zoé Valdés en esta extraordinaria entrevista que publicó El Debate con Omar Sixto, ahí hay una de las preguntas y la explicación tuya es muy concisa pero con mucho contenido, explicando que la dictadura cubana desde el 59 no se sostuvo únicamente con los subsidios soviéticos. Pero los dos puntos que yo añadiría, bueno, la destrucción económica, como tú lo has descrito en tu libro, y el otro es Fidel Castro, lejos de lo que ha vendido la propaganda castrista, no era un hombre de ideas, no era un ideólogo, no era un filósofo, no era Gramsci, no era Lenin, que eran hombres perversos y malos, dictadores también, y no tenía ideas propias, es decir, le copió a Mussolini, le copió a Hitler, copió lo peor de lo peor. Entonces, Fidel Castro no era un pensador. Eso que tú acabas de decir, que le quieren publicar las obras en papel vietnamita, por tu madre, por Dios. Entonces, va a pasar a la historia. Yo creo que a él ni siquiera le importaba eso, a pesar del gran ego que tenía. Era el poder hoy. Y desgraciadamente murió en su cama. Algunas crónicas dicen que murió enfermo. Claro que murió enfermo, pero en malas condiciones, que se ahogó, que lo que sea. Pero de todas maneras, la destrucción que ha dejado este hombre y el hermano, por Dios. Entiende el dolor que tenemos todos. Hace 67 años Cuba era un país próspero, autosuficiente, o sea, funcionaba por sí mismo y era mayormente feliz. Era un país con democracia mancillada por el gobierno autoritario de Batista, pero era un país próspero. Y el legado de Fidel Castro, cuando dicen que el legado, que las ideas, solamente miren la situación de Cuba actual, miren la situación de la catástrofe que nos llevó. Entonces, celebrar a este tipo es como el otro, el argentino Ernesto Guevara, que todo el mundo dice que era gente de ideas. Esta gente eran unos bandidos, unos bandidos. Y Fidel Castro, tú lo en tu artículo hace 20 años decías aquello, por ejemplo, del pastoreo y las vacas. Se leyó un libro y a partir de ahí convirtió el país completo. El día que se leyó que alguien le puso una pizza, nos puso todos a comer pizza. Era así. Y una vaca la voy a hacer enana, la otra que quiero que le voy a sacar un pedazo de pata para hacer una morcilla. O sea, el segundo tomo de mi libro va a estar, yo no sé si serán 2 o 3, porque era un día sí, otro tras otro. Él dijo que se iba a cambiar el nombre, si no hacía la zafra de los 10 millones. Y no se lo cambió. 10 millones de toneladas de azúcar. Y no se lo cambió, pero aparte, si hubiera llegado a hacer la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, se hubiera arruinado la industria azucarera mundial. O sea, no solo hubiera sido la de Cuba, sino mundial, porque se hubieran caído los precios a niveles insostenibles. Entonces, todo lo que tocaba este tipo, acuérdate la historia del rey Midas. Este tipo hacía lo mismo al contrario y no lo puedo decir en radio, pero bueno, exactamente eso. Omar, de la entrevista tuya con Zoé Valdés en El Debate, estoy hablando de El Debate, un medio digital que en su momento fue fundado. El más antiguo de España. El más antiguo de España, un periódico, en 1910. Sí. Una entrevista extensa que aquí los medios la deberían reproducir, porque Zoé ha tocado, tuvimos un par de veces conversando tú y yo sobre tu libro en términos generales, pero ella va a cosas puntuales y tú también. Por ejemplo, esa idea de que hay sobre lo que acabo de citar, que la gente está un poco equivocada en el sentido de que fue al principio por los subsidios soviéticos. Y tú dices, no, espérate, no solo fue por eso. Y así, es decir, con los cambios de la historia cubana, ¿era un plan? Esa es la pregunta que tú respondiste, si era un plan. No, el plan principal era quedarse en el poder totalitario y autoritario. Ya. Echó mano del socialismo, que le dicen, y del comunismo, porque eran los soviéticos los que estaban ahí para darle petróleo. Si hubieran sido los jeques árabes, estaríamos nosotros hablando árabe y adorando a Alá. Al sujeto no le importaba quién fuera, que fuera. Si el fascismo hubiera estado de moda, él lo hubiera adoptado. Cualquiera que le mantuviera su circo, que fue lo que montó allí, y su diversión. Por eso digo que se acabó la diversión, porque empezó la de Fidel Castro, no la de nosotros.
Él quitó la diversión del cubano para asumir la de él. Y increíblemente personajes así se proyectan en el mundo y la gente les cree y les hace caso. Es como si fueran los influencers de hoy o los artistas. Que hoy un artista sin talento de pronto puede ser muy famoso. ¿Para cuándo estará el caso. ¿Cuándo piensas publicar el siguiente tomo de Se acabó la diversión? Por cierto, Se acabó la diversión es aquella canción de Carlos Puebla que todo lo contrario, planteaba una adulación musical a Fidel Castro. Y Omar lo cogió por el lado humorístico, algo que le faltaba a Fidel, y Se acabó la diversión porque destrozó el país. ¿Para cuándo estará tu siguiente tomo, la segunda parte de Se acabó la diversión? Primero va a salir uno que es de la historia del ferrocarril cubano, que fue el primero que se hizo en Hispanoamérica, y antes que España. Pero bueno, el segundo tomo va adelantado, pero mientras Cuba no sea libre, yo voy a estar dedicado más tiempo a hacer lo que pueda, aportar el granito de arena para impulsar un poquito el proyecto de sacar a nuestra gente de la comunidad primitiva en la que los tienen metidos hoy. También, pero sí, va a salir, el año que entra sale. Y el año que entra tenemos que tener una Cuba libre también, ¿eh? Espero eso, Omar. Omar, siempre eres bienvenido aquí a La Resistencia, siempre tienes un ángulo distinto al que normalmente uno... por el que uno piensa tomar el toro por los cuernos. Y nada, me has dicho algo que... Yo disfruto llevarte a la contraria. Me has dicho algo que lo dejo para el siguiente programa. ¿Está pensando Omar Sixto en ir a Cuba, a apoyar a nuestros compatriotas, a echar para adelante allí, a ayudar un poco? Todos lo vamos a hacer. Desde el primer día. Desde el primer día. Claro. Un abrazo, ¿eh? Abrazo. Omar Sixto, ya usted sabe, por ahí vienen en camino un par de libros más y la promesa para los cubanos que será uno de los tantos compatriotas que dé su brazo, tienda su mano el primer día para la reconstrucción de nuestro país. Un abrazo, Omar. Un abrazo, saludos a todos.